ponemos en, nos ponemos en postura de meditación. Como recordamos, lo más importante es que tengamos la espalda bien recta. Si tenemos que hacer un ajuste, lo hacemos de una vez. Los hombros nivelados, las manos como estén cómodas descansando sobre las piernas, el estómago ligeramente adentro, mentón nivelado, los pies tocando el piso, párpados relajados, boca relajada, entrecejo relajado. Podemos subir los hombros y mandarlos hacia atrás para abrir la parte del corazón. Una ligera sonrisa de Mona Lisa. Y vamos a empezar a meditar. Vamos a tratar de dejar el cuerpo como un automóvil en parking. Vamos a conectar con ese espacio sagrado, profundo, nuestro interior. Empezamos contando la respiración. Vamos a contar 8 ciclos, inhalando y exhalando. Empezamos contando con la exhalación. Si la mente se distrae y se pone a pensar en otra cosa, la regresamos suavemente. Cualquier sonido externo lo tratamos de integrar a la meditación. No lo resistimos. Y ahora vamos a visualizar frente a nosotros a alguien especial en nuestras vidas. Pueden ser alguien que nos haya enseñado a ser mejores personas, que nos haya enseñado a ser más amorosos, más bondadosos. Puede ser nuestros padres, puede ser un maestro de la escuela, un maestro espiritual, puede ser Jesús, puede ser quien sea que reconozcamos que ha sido un gran maestro, maestra en nuestras vidas. Lo vamos a visualizar frente a nosotros. Y tradicionalmente se le hace una ofrenda. Le vamos a ofrecer el cielo lleno de flores hermosas. Y vamos a reconocer una gran cualidad que tiene él o ella. También es una ofrenda reconocer sus buenas cualidades. Y ahora le vamos a abrir nuestro corazón. Le vamos a confesar una mala acción que hicimos, una mala semilla que sembramos últimamente. Puede ser que lastimamos a alguien, puede ser que juzgamos a alguien, que nos enojamos. Cualquier acción, palabra o pensamiento que tuvimos recientemente de la cual nos arrepentimos y sabemos que no fue lo más bondadoso ni lo más virtuoso. Vamos a abrir el corazón completamente y lo vamos a confesar a esta persona con la cual nos sentimos en plena confianza, a este ser. Y ahora vamos a hacer lo contrario. Le vamos a platicar y celebrar con él o con ella una buena acción que hayamos hecho últimamente.
donde ayudamos a alguien, hicimos algo por alguien más, o incluso detuvimos un mal hábito, un mal patrón. Celebramos juntos y le platicamos esa gran acción que hicimos. Y ahora le vamos a pedir que nos siga enseñando, que nos enseñe de distintas maneras a ser mejores personas, a abrir nuestro corazón. Y específicamente que nos ayude a abrir nuestro entendimiento, nuestra mente y nuestro corazón para poder entender la clase de hoy, poder tener herramientas para ser más amorosos, más bondadosos, para tener más sabiduría. Pedimos que se quede siempre en nuestras vidas. Por último, le pedimos que nos bendiga y vemos como él o ella lentamente se empiezan a elevar, se hacen más chiquitos, más chiquitas, se sientan al tope de nuestra cabeza, del tamaño de la uña de un pulgar, y lentamente empiezan a descender por nuestro canal central, que es un canal hecho de luz. Parte de atrás del cuerpo, frente a la espina dorsal, por ahí empiezan a descender. Y a la altura de nuestro corazón, en una habitación elegante, simple, hermosa, diminuta, y se quedan bendiciéndonos y guiándonos. Sentimos su presencia y nos sentimos arropados, felices, bendecidos. Y lentamente, con esa sensación, regresamos a la sensación del cuerpo aquí en esta habitación. Cuando estés listo, lista, puedes abrir los ojos. Muy bien. Bueno, inusualmente la clase de hoy es una clase, de hecho, preparándola, pues como que tuve obstáculos mentales porque dicen que esta es una de las clases más significativas porque habla acerca de la percepción directa de la vacuidad y es una clase que va muy profundo. Entonces, si no entienden algo, no se preocupen, son semillas bien poderosas. La primera vez que yo escuché esta clase no entendí nada. Así que no se preocupen. Ahora sí que por eso también en la meditación le pedimos a ese ser especial que nos abriera las entendederas y lo que entiendan está perfecto, ¿verdad? Es la clase 6. Es una clase súper poderosa porque habla acerca de la percepción directa de la vacuidad. Y tenemos aquí a Mónica, que es nueva, entonces supongo que no has escuchado acerca de la vacuidad, Mónica. Pero, perdón, ok, pero bueno, no sé qué diga Google, pero sí es bien importante, es bien importante tener un maestro porque hay muchas como concepciones erróneas de la vacuidad y tener un maestro súper calificado como mi maestro, que lleva 50 años estudiando y que luego en el budismo se da mucho que es como el comentario del comentario del comentario, porque hay muchas, como hemos estado viendo en este sutra el sutra del cortador de diamantes, como que hay muchas como enseñanzas o palabras que están como en código, pero vamos a repasar la vacuidad así brevemente. ¿Me prestan una pluma? Por cierto, ¿qué decía Google?
Ok. Ok, va. Bueno, rápidamente. Y los que ya lo han escuchado muchísimas veces, pues una vez más, para que lo aprendan, para que aprendan cómo enseñarlo. La verdad, si entendemos esto, es, podemos cambiar muchos aspectos en nuestra vida. Entonces, va, ¿qué es esto? Ok, y si llega un perrito, juguete para morder, ¿no? Entonces, siguiente pregunta, ¿quién tiene razón, el perrito o yo? Los dos, muy bien, yo veo una pluma y el perrito ve un juguete. Siguiente pregunta, si lo dejo aquí y nos vamos, ¿qué es? ¿Nos salimos todos? ¿Qué es? ¿Una pluma? Entonces, si el perrito llega, va a escribir. Ok, po- podemos decir que no es nada, ¿no? Y si llego yo, es una pluma, y si llega el perrito, es un juguete. ¿Correcto? ¿Sí? Muy bien. ¿El perrito ve una pluma? ¿Yo veo un juguete? No, ok. Entonces, para que esto sea una pluma, ¿qué tiene que pasar? Tengo que estar yo, ¿no? O sea, tiene que estar mi mente. Entonces, ¿cómo designamos este objeto pluma? ¿Así o así? ¿Así? O sea, este objeto en sí mismo sugiere que es pluma y manda vibritas y está gritando, yo soy pluma. No, es así, ¿va? ¿Sí? Ok. Entonces, la pluma existe así, o sea que podemos decir que viene de mí, la pluma no viene de sí misma, ¿ok? Y ¿por qué yo veo una pluma y el perrito un juguete? Se dice que tenemos diferentes impresiones mentales o semillas o karma. La gente asocia el karma con algo malo, negativo. Eso es incorrecto. La definición de karma es movimiento de la mente y lo que genera. Entonces hay muy buen karma, muy mal karma, nada más como dato para aclarar eso. Entonces, así, ¿verdad? ¿Por qué? Por mis impresiones mentales o por mis semillas. Ok. La vacuidad es la ausencia, por eso es vacuidad, está vacío de, pero no es que tengamos un vacío adentro o que algo falte, es simplemente una ausencia, la ausencia de que exista algo así. Y todo en el mundo es como la pluma, así. O sea que todo en mi mundo viene de mí. Y es un resultado de mis impresiones mentales. ¿Y cómo hago impresiones mentales? Cada vez que hablo, cada vez que pienso, cada vez que actúo, ¿no? Entonces, si elaboramos ese argumento, podemos decir que la vacuidad es la ausencia de que exista algo que no venga de cómo he tratado a los demás. ¡Pum! Esa es la idea revolucionaria del budismo. Una vez más, la vacuidad es la ausencia de que exista algo en mi vida que no sea un resultado de cómo he tratado a los demás. Compruébalo. Firulais. ¿No? Porque si no fuera así, si no dependiera de mis semillas, si los objetos tuvieran naturaleza propia, si lo quieres decir más técnicamente, la vacuidad es la ausencia de que los objetos tengan naturaleza propia o de que los objetos sean autoexistentes. Si este objeto tuviera naturaleza propia, y viniera así, todos verían una pluma. Pero no es cierto. ¿Por qué? Porque el perrito la muerde, ¿no? Y ahora, ¿y eso que la pluma viene de mí? Sí, está vacía. Todo en el mundo es así. El peje, mi pareja, mi falta de pareja, mi abundancia, mi falta de abundancia. El amor que siento, el enojo que siento. O sea, la vacuidad es la ausencia de que exista algo así. Y como lo hemos hecho aquí, pues es rápido comprobar la vacuidad. Por ejemplo, este suéter, ¿a quién le gusta? Uno, ¿a quién no le gusta? A los demás. Este suéter está vacío
de tener una cualidad propia. No está ni bonito ni feo, sino tú estás forzado a percibirlo como lo percibes por tus semillas. Ojo, forzado, ¿eh? Cuando hablamos de la vacuidad tenemos que explicar los dos extremos. Un extremo es en el que normalmente está la mente humana, donde cree que las cosas son lo que son y creemos que las circunstancias que pasan en mi vida no tienen nada que ver conmigo. Es que yo no hice nada y me robaron. Es que yo no hice nada y me lastimaron. O sea, y ese mantra de yo no hice nada, si entiendes la vacuidad, es imposible. ¿Por qué? Porque si está en tu mundo, algo tiene que ver contigo, ¿no? Entonces el budismo dice que viene de tus semillas o de tus impresiones mentales, pero el niño chiquito, ¿qué hizo? Pues viene de antes. Por eso no vamos a tocar ese tema, pero el budismo menciona de que nuestra corriente mental viene desde tiempos sin principio, o sea que llevamos muchísimas vidas y vamos, o sea, tenemos muchas vidas pasadas y vamos a reencarnar y vamos a tomar otro cuerpo forzado por nuestro karma, forzado por cómo hemos tratado a los demás, ¿no? Entonces, los extremos, un extremo es creer que las cosas son así, yo no hice nada, y el otro extremo es creer que no existe nada, porque las cosas están vacías y no hay nada. Entonces, si lastimo a alguien, no importa porque está vacío. Entonces, siempre queremos estar libre de esos extremos. Y otra cosa que también debemos de estar muy atentos es que estoy forzado, ¿eh? No porque venga de mí, yo puedo escoger, no puedo escoger. Yo no escogí que mi tío se muriera de cáncer, estaba forzado a percibir que mi tío se muriera de cáncer. Yo no escogí caerme de la bici aquí y romperme los ligamentos, estuve forzado por mis semillas, seguramente de no haber protegido la vida y haber lastimado a alguien más, estuve forzado a ver que me caía de la bici, porque luego la gente malinterpreta, entonces si viene de mí puedo escoger. No, lo ponemos a prueba, viene de mí la pluma, abracadabra, un manipulador, diamante, que sea un diamante, polvitos mágicos. Estoy forzado a ver una pluma por mis semillas. Entonces, eso es la vacuidad. ¿Sí? Súper. Muy bien. Ok, entonces estamos en el curso 6. Y este es de los sutras, el sutra es una enseñanza hablada de Buda, como ya saben, y es uno de los sutras más representativos. Y Buda está en este jardín con sus discípulos y se acerca a Subhuti y le hace varias preguntas. La pregunta que está aquí, bueno, tienen una conversación que empieza con Subhuti, que era un discípulo de Buda, haciéndole preguntas. Y ahorita Buda le pregunta a Subhuti, le dice, aquel que ha entrado a la corriente, ahorita vamos a ver qué significa aquel que ha entrado a la corriente, stream enter, le dice, aquel que ha entrado a la corriente, cuando entra a la corriente, piensa y dice, entré a la corriente. O sea, Buda le pregunta a Subhuti, aquel que ha entrado a la corriente, o lo podemos decir en inglés, stream enter, le dice, el stream enter, cuando entra a esa corriente, dice, ay, entré a la corriente, y Subhuti le dice, no. Y vamos a ver qué es entrar a la corriente, qué es el stream enter, ahorita lo vamos a ver, ¿qué se imaginan que es? Buda le dice a Subhuti, aquel que entró a la corriente, cuando entra a la corriente, dice o piensa para sí mismo, entré a la corriente. Y Subhuti le dice, no. Pero ¿qué se imaginan que es entrar a la corriente? Muy bien, percibir la vacuidad directamente. Y cambias tu nombre y se te denomina Arya. ¿Y se acuerdan que la clase pasada estábamos viendo como la división del universo? Y luego hay una gran división donde tomas a todos los planetas y a todos sus seres y los puedes dividir en dos tipos de seres. Arya y no Arya. Cuando percibes la vacuidad directamente, eres un ser completamente diferente. Ahorita vamos a ver. Entonces vamos a hablar acerca del proceso que te lleva ahí y lo que tienes que hacer para percibir la vacuidad directamente. Pero primero vamos a hablar esta división, ¿no? Los que percibieron la vacuidad directamente
y todos los demás. O sea, es una división general que se hace. Percibir la vacuidad directamente es esto que te acabo de explicar, que tú lo entendiste intelectualmente, lo percibes directamente. Toda la clase se va a tratar de eso, vamos a profundizar en esto, pero es muy diferente una percepción intelectual como la que tuviste a una percepción directa, ¿no? O sea, no es lo mismo decirte o incluso ver una foto de la Torre Eiffel a subirte hasta arriba y sentir el viento. Entonces, esto es una percepción directa y es tan importante la que sigue, por favor, Gina, es tan importante que se dividen, o sea, en una división que hace el budismo de todos los seres que existen en el mundo, lo divide en dos. Seres ordinarios, que se llaman Sosokewo, no han percibido la vacuidad directamente, o sea, todos nosotros, y los Arias, que han percibido la vacuidad directamente. Pues dicen que un Aria aparece como cada 400 años. Pero luego si lo empiezas a ver con una visión elevada y empiezas a sospechar que todos son Budas, no Arias, todavía más son Budas, pues entonces todos a tu alrededor son un Buda, ¿no? Entonces todos son Budas, pero depende cómo estés moviendo tu mente. Si se fijan ahí la distinción que quise poner en las imágenes, es que el Sosokewa, como no entiende que no hay nada que no venga de cómo tratas a los demás, siembra malas semillas y se la pasa sufriendo por los problemas. Y el Aria, como ya lo percibió, siembra puras buenas semillas y está bien feliz. O sea, un indicador de que alguien es un Aria es que está sonriendo. Mi maestro, yo digo que mi maestro mínimo es un Aria. Por todo lo que explica, por todos los indicadores, o sea, pero también mi maestro tiene tus semillas, ¿no? Eh, el área ya percibió la vacuidad directamente y su tiempo en esta vida sufriente o su tiempo con problemas y con sufrimiento es limitado. El Sosokewo, su tiempo sufriendo con problemas es ilimitado porque mientras no tenga esta realización, va a seguir sufriendo. O sea, según el budismo dice, si no percibes la vacuidad directamente, estás condenado a sufrir. ¿Por qué? Porque no lo has percibido directamente y no lo has entendido directamente. Y cuando vayas en el tráfico y se te olvide que el que te pitó porque tú, porque ¿qué te provoca que te piten? Ajá. Porque tú molestaste a alguien más, le vas a volver a pitar y te van a volver a pitar y te vas a volver a afligir y ahí vas a estar lupeado. ¿Sí? Justo de eso se trata la clase. Muy buena pregunta. ¿Tenías pregunta? Pues sí, era más. Ahorita lo vamos a ver. Cuando dejas de sufrir, que se llama nirvana en el budismo, es porque percibiste la vacuidad directamente. No se escuchó la pregunta. Ok, la pregunta es que si un área sigue sufriendo y que si sigue en este mundo. Que la pregunta es que si un área está en este mundo y no está sufriendo. Bueno, cuando ya no sufres, se llama nirvana, ¿no? Se llama Arhat y es Arya Arhat Buda. Pero para poder llegar a ser un Arhat, para poder alcanzar nirvana, el primer gran paso es que percibas la vacuidad directamente. Y después de que te adecuas a lo que percibiste en la vacuidad directamente, alcanzas nirvana. ¿Se acuerdan los cinco senderos que los vamos a ver?
El primer sendero de todo camino espiritual es el sendero de renuncia, muy bien, y lo puedes llamar el sendero de preparación, ¿no? Entonces, sucede un accidente o algo, tronó tu burbuja y te interesas por un camino espiritual. Sí, ese está bien. Ese puede durar muchísimo. Sí. Sí, ¿no? O sea, ¿se acuerdan? Sí. Sí. Perdón, el sendero, sí, sendero de acumulación. Luego preparación, te empiezas a preparar. O sea, te empiezas a preparar, empiezas a estudiar, vienes a una clase, estudias acerca de la vacuidad, sigues, ¿no? Tercero es el sendero de la visión, donde percibes la vacuidad directamente. Número cuarto, el sendero de la habituación. Te habitúas a lo que sucedió en esa gran realización, entrenas tu mente, dejas de sembrar mal karma, alcanzas nirvana. Y el quinto sendero es el sendero de no más aprendizaje. No más aprendizaje. El sendero de no más aprendizaje, ya eres un Buda. Ya no tienes nada que aprender. ¿Cómo? ¿Perdón? Ese es un buen debate, pero dicen que de repente un área puede tener un mal día o un mal momento, pero es muy raro. Pero todavía tiene semillas sutiles para purificar. Pero por eso se llama el que entró en la corriente. Fíjense que son estas dos bandas del aeropuerto. El Sosokewa va en una banda directa al desfiladero, o sea, en el sentido metafórico de que está condenado a seguir sufriendo y sufriendo. Y el área se cambió de banda, por eso se dice que entró a la corriente, porque se cambió de banda y va a la banda de la iluminación. O sea, ya es como una vez que tuviste esa percepción, y ahorita en la clase vamos a profundizar más acerca de ella, una vez que tuviste esa percepción directa, tu cuerpo cambia para siempre. Incluso tu cuerpo interno, tus canales. De hecho, si lo ves en cuestión del cuerpo interno o en términos yogis, tenemos tres canales principales. Los canales laterales, el Ida y el Pingala, anudan tu canal central, y cuando tienes una percepción directa de la vacuidad, tu prana o tu chi o tu energía entra al canal central y se queda ahí. Y eventualmente tus canales laterales, que es el canal de la ira y del deseo desmedido, se van desvaneciendo. Entonces, la que sigue, por favor, Gina, le llaman, como dice Geshe Michael, es como un buen virus, es el virus del diamante. ¿Por qué? Porque tu cuerpo inevitablemente se va a transformar en un cuerpo de diamante, en un cuerpo de luz. Y también se le llama a la percepción directa de la vacuidad, también se le llama tocar el mundo del diamante. Porque cuando tienes esa percepción, inevitablemente te vas a convertir en un Buda. O sea, ya no hay vuelta atrás. Incluso, vamos a ver más adelante, cuando tienes esta percepción, incluso ves en cuántas vidas te vas a convertir en un Buda, etcétera, etcétera. Mientras no tengas esa percepción directa, vas en una banda destinada al fracaso. Máximo 7, dicen. Bueno, dicen que en 7 vidas te vas a iluminar, pero ves cuándo te vas a iluminar, ves a toda la gente que vas a ayudar, ves muchas cosas. Y esa es la percepción directa de la vacuidad. Y, o sea, y cuando tienes la percepción directa de la vacuidad, sabes, ¿eh? No es de que le dicen a mi maestro, vi lucecitas moradas. O sea, la percepción directa de la vacuidad es así como, es que, ay, siguen sin escucharse las preguntas, perdón. La pregunta fue, ah, sí, yo la voy a repetir.
Que si cuando eres un área todavía te faltan vidas, sí, puede ser, depende de tu práctica, pero hay se dice que 7 vidas máximo para convertirte en un Buda, ¿no? Y la percepción directa de la vacuidad, ¿qué tienes que estar haciendo para percibir la vacuidad directamente? Tienes que estar meditando. Si no meditas, automáticamente estás descalificado. Y la verdad, o sea, siento que una disculpa porque yo como no la he percibido, no puedo, o sea, es como dicen, es como si un virgen habla de un orgasmo, pues, o sea, yo no la he percibido, entonces no puedo como expresar la magnitud y la belleza y el poder de esa experiencia. Porque yo no la he tenido, pero sí puedo mencionar lo que dicen los que sí la han hecho y lo que dicen los grandes lamas, ¿no? Y es así como tu aha moment en tu carrera espiritual, así lo máximo que puedes tener. Tanto así que como empezamos, dividen la existencia de todos los seres, una gran división es los que ya lo hicieron, los que ya lo percibieron y los que no. Los arias y todo el resto, que somos nosotros. Pues sí, o sea, en las escrituras budistas, por ejemplo, todos los que se denominan como Arya, Arya Asanga, que es el de la historia de la perra herida, Arya Nagarjuna, que lo llaman como el segundo Buda, también Arya en tibetano es Pakpa, o sea, hay varios registros de grandes lamas que los denominan como Arya y sí, o sea, sí hay varios en la historia del budismo, ¿no? Sí. Pero luego sí. Claro. Y luego si lo llevas a las enseñanzas más avanzadas del budismo, pues dices, o sea, no, no estoy rodeado de arias, estoy rodeado de budas, estoy rodeado de ángeles. Entonces es como, son como diferentes capas y diferentes visiones que puedes tener, pero siempre vas a estar, o sea, normalmente oscilas entre un área, llega cada 400 años, quizás mi maestro es un área y ay, todos son ángeles puras. Depende, o sea, depende cómo estés moviendo tu mente. Bueno, entonces, eh, y luego, ¿cómo llegas ahí a esta clase? Se trata de que, a ver, sí, ¿qué es la percepción directa de la vacuidad? ¿Qué es un área? ¿Qué es la percepción directa de la vacuidad? ¿Y cómo llegas? ¿No? Y ahí empieza la primera pregunta de la tarea, que significa que habla acerca de la renuncia, ¿no? Como la renuncia es como el primer paso, entras al primer sendero, cuando tienes renuncia entras al primer sendero y es clave para poder percibir la vacuidad directamente. ¿Por qué? Porque cuando tienes renuncia entras al primer sendero. ¿Qué es renuncia? Cuando estás como hasta el gorro, hasta la madre, para decirlo burdamente, de los problemas. Estás ya harto de que te duele la espalda, de que se mueren tus seres queridos, de que no tienes el dinero que tienes, de que tienes ansiedad, de que te aburres, de que te enfermas, de que te duele el cuerpo, de todo, ya estás harto. Pero para poder percibir la vacuidad directamente, primero te tienes que dar cuenta de tu condición. En tibetano, y la pregunta es, menciona los dos significados de la palabra renuncia en tibetano y explica su rol en la percepción directa de la vacuidad. Y en tibetano es Nenyum, digan. Y, o sea, significa salir definitivamente. Y tiene dos sentidos. Uno es salir definitivamente en el sentido de salir de tu vida mundana. Y no significa que dejes tu trabajo, ni a tu familia, ni nada. Simplemente que tengas un enfoque más espiritual. Y en el budismo, ¿cuál diría que es un enfoque espiritual? Pues ser buena onda, no lastimar a nadie, servir a los demás. Ese sería el enfoque espiritual si lo simplificamos. Y entonces ese es uno de los significados. Y el otro significado más profundo es salir definitivamente, se refiere a salir de todos los problemas, salir del sufrimiento, que sería nirvana. Pregunta. Sigas entre sí,
o tendrías ya que hacer mucho para que ya. Qué buena pregunta. Rose pregunta si la renuncia basta con decir estoy harto, pero sigues ahí como que rebotando entre medio que haces algo, pero no haces algo. Y creo que, pues, no sé, se vería o se pintaría como en la forma en que intentas practicar, ¿no? Intentas practicar tu camino espiritual para ser mejor persona. Que tienes altibajos, pues sí, lo tendrás. Pero como una vez me dijo mi maestro, le pregunté de algo y me dijo, keep trying. Y esa es la práctica. Sigue intentándolo, pues sí, y tendrás altibajos y todo, pero se supone que cuando estás practicando bien, constante y sólido, se vuelve como una espiral ascendente. O sea, sí tienes subidas y bajadas, pero siempre va subiendo poquito. ¿Cómo? Sí, claro, y obviamente pues hay indicadores, ¿no? La definición de renuncia, o sea, que vemos en el curso 1 es cuando día y noche solo piensas en salir de tu mala película, es así como un sentimiento. Y luego de repente como que tienes pues altibajos, ¿no? A mí me ha pasado que de repente de como que después del retiro, o sea, del retiro largo y todo, como que regresas y muchas cosas mundanas que normalmente te atraían, como que dices, como que no les encuentras sentido y vas perdiendo como tu afición por ciertas cosas que las ves como poco significativas y que te quitan el tiempo. Y quizás cuando, o sea, por ejemplo, a mí me pasa que cuando después de salir del retiro que hice de un mes, muchísimo más. O sea, ni siquiera quería agarrar el celular. Pero pues ya después, a los 6 meses, ahí estás perdiendo el tiempo en Instagram. Sí. O sea, me acuerdo que en el retiro que había, es que es muy fuerte porque estás como inmerso. Me acuerdo, sí, me acuerdo que había gente que decía, no, es que no quiero regresar a esa trampa, a esa trampa de perder el tiempo y estar ahí nada más como en cierta superficialidad y no ir más profundo en de veras mi práctica de abrir el corazón. Pero no siempre es ahí porque va oscilando y también tu sentimiento o tu idea del refugio pues viene de semillas, entonces va a estar cambiando todo el tiempo, ¿no? O sea, no lo puedes mantener firme todo el tiempo de que día y noche sí, solo pienso en salir del dolor y no me importa nada más y nunca veo, o sea, tampoco. Pero eso también Y como, claro, como dice aquí también Ría, que no es que lo estés pensando todo el tiempo, pero que se vuelve una parte de ti, pues claro, son como, o sea, el budismo, como hay un libro que se llama La guirnalda de joyas, y, o sea, me imagino que conforme vas en tu práctica espiritual en el budismo y te van cayendo veintes y vas teniendo realizaciones, es como tu guirnalda de joyas, ¿no? Son joyas que portas, pero en tu corazón. Y esas joyas realmente son mindsets, son maneras de pensar, son maneras de actuar, son maneras de hablar, son maneras de cómo te relacionas mentalmente con las cosas. Y de entrada, pues entre más renuncia tienes, pues ya no te vuelves loco con las cosas mundanas. No significa que no quieras vivir bien y que no quieres ir a la playa a disfrutar y que no vas a tener un buen carro y que no vas a tener una buena casa. No, no significa eso, pero no es tu única prioridad. Y usas eso, no es tu fin, y usas eso como tu camino espiritual y para evolucionar espiritualmente. No nada más te quedas ahí en de que, ay, quiero una casota y quiero dinero y quiero. No, o sea, eso lo voy a usar para como mi camino espiritual y para evolucionar espiritualmente. Bueno, entonces si es necesario alcanzar un estado de renuncia porque entras al primer sendero y así te lleva al tercer sendero, ¿no? ¿Verdad?
Sendero de acumulación, sendero de preparación, sendero de la visión, sendero de la habitación y sendero de no más aprendizaje. Acumulas bondad y acumulas cosas y luego te preparas, estudias, meditas, entiendes la vacuidad, vienes a clases, pum, y luego lo percibes, sendero de la visión. Entonces, primero tienes que entrar al primer sendero y Geshe Michael lo dice como que muchas veces entras cuando tienes un accidente, como ya lo había dicho. O sea, le llama el car accident porque algo pasa en tu vida que dices, oh, se murió un ser querido, tuviste un rompimiento, tuviste un accidente, algo fuerte sucedió y dices, hoy hay algo más. No puedo seguir viviendo como sigo viviendo. No necesariamente, pero muchas veces sucede así. Bueno, la renuncia, con la renuncia entras al primer sendero. Ajá. No, sendero de acumulación, sendero de preparación, sendero de acumulación, sendero de preparación, sendero de la visión, sendero de la habituación y sendero de no más aprendizaje. ¿Sí? Y con la renuncia, pues es como el primer sendero. ¿Por qué? Porque dices, ya, acumulé tanto que ya estoy hasta el gorro. Ajá. Sí, y el segundo ya te preparas. Bueno, y ahora vamos a hablar de un concepto. Esto es bien difícil, ¿eh? O sea, en el monasterio es un tema súper difícil y se estudia muchísimo y esto te prepara para la vacuidad, para percibir la vacuidad directamente, pero es un concepto que se llama Chi Chedrak. Repitan, Chi Chedrak. Muchas veces lo traducen como general y específico, pero Geshe Michael dice que es mejor como cualidad y característica, ¿no? Entonces, aquí la cualidad es carro y la característica es Lamborghini. O sea, la cualidad es un carro y la característica es un Lamborghini. Sí, es pregunta. Sí, sí, la anterior es pregunta de tarea y esta también es pregunta de tarea. Ajá. Uh, uh, bueno, pues ya lo iremos, es bien sutil, pero todo esto es, perdón, que aquí se trabó la presentación. Todo esto es para que, a ver, perdón. No, no, está bien en esa Gina. Sí, gracias. Ok, ya va. Todo esto es para que entiendas cómo funcionan tus imágenes mentales. Entonces, o sea, hay ciertos, ¿cómo funciona tu mente? ¿Ves ciertos indicadores o partes de un objeto? O sea, ves ciertas formitas redondas, unas llantas así, lo llamas carro, ¿no? Y eso se llama chi. Pero cuando empiezas a ver más profundo, lo que realmente estás viendo es una imagen mental. No estás viendo un carro allá afuera, sin embargo, ves ciertos indicadores y tu mente dice carro, pero realmente lo que estás viendo es una imagen mental. Entonces ves ciertos indicadores allá afuera, tu mente lo ve carro y tu mente confunde tu imagen mental de los indicadores y lo organiza y dice carro como si fuera un carro que existiera allá afuera, independientemente de tu imagen mental.
Todo esto de Chichedra es para que entiendas que tienes arquetipos mentales y que realmente lo que estás viendo allá afuera son tus arquetipos mentales y no son cosas autoexistentes que no vienen de tus semillas, de cómo está todos los demás, que no vienen de tus imágenes mentales, ¿no? Porque tus semillas, tus impresiones mentales generan imágenes mentales que proyectas en tu mundo. Entonces esto de Chichedra y luego hay diferentes tipos de chi. Hay un chi de que ya lo viste directamente, que es Dunchi. Hay otro chi que se llama Drachi, es algo que te platicaron. O sea, el Dunchi es que ya viste la Torre Eiffel. El Drachi es que te platicaron o sabes que hay o lo viste en una foto, pero no lo viste directamente. Y luego el Sokchi es un chi de una colección de partes. Pero aquí el importante, el chi, el importante es carro. Carro. O sea, de repente tu mamá te dijo, eso es un carro y te hiciste una imagen mental y tuviste un arquetipo. Y cuando volteas a la calle, ves ciertas formas y colores y dices, ah, el Lamborghini, pasó un Lamborghini. Pero realmente ese Lamborghini, esas formitas y colores redondistas que viste y así, forma así, es un arquetipo mental que tienes que lo sobrepones sobre esos indicadores que tienes y tú crees que lo estás viendo allá afuera, pero realmente estás viendo una imagen mental. Y por eso este tema es bien importante, es bien profundo, es bien importante entenderlo, porque cuando percibes la vacuidad directamente, percibes el hecho de que no hay nada que no venga de tus imágenes mentales forzadas por cómo tratas cosas. Por eso este tema de Chichedrak es bien profundo y por eso Geshe Michael dice que es mejor cualidad y característica que general y específico, porque es una cualidad que ves, ciertas formitas redondas, aerodinámico, y luego la característica es que es un Lamborghini. O ay, es un Chevrolet. ¿Sí? ¿Sí lo entienden? Entonces este es Chichedrak, más o menos. Sí, más o menos. Pero todo se remonta para que entiendas cómo funciona tu mente. Tu mente ve ciertos indicadores y dice, ah, carro. Y está bien, lo ve, es la imagen mental de carro, pero tú crees, esa imagen mental de carro, tú crees que es el carro que existe allá afuera. Y ahí está la ilusión. General y específico. Es que normalmente lo traducen como general y específico, pero Geshe Michael dice que es más preciso y tampoco es así como, porque es algo muy sutil, cualidad y característica, ¿no? Entonces tú ves ciertos indicadores, formas redonditas, cualidades, y dices, ay, mala onda, buena onda. Ciertas cualidades y características y dices, ay, bonito, ay, feo. Pero realmente lo que estás viendo es una imagen mental. Sin embargo, en la ilusión, tú organizas eso, ves tu imagen mental, tu arquetipo mental, pero como no entiendes la vacuidad, crees que eso existe independientemente de ti. Crees que, y si lo llevas más profundo en la escuela alto, incluso las cualidades también vienen de ti. Entonces, primero ves las cualidades y luego ves las características. Pero luego crees que él es que es mala onda, es que está bien feo, es que está súper bonito, súper bonita. O sea, y todo esto es una técnica para que entiendas cómo funcionan las imágenes mentales, para que no sigas cayendo en la trampa, en esta trampa. Y esa trampa es la que nos tiene condenados a, o sea, se dice que todo el dolor que existe en el mundo, en la rueda de la vida, es porque entendemos incorrectamente, porque creemos que existe algo que no es un resultado de mis imágenes mentales forzadas por cómo he tratado a los demás. Ese es el gran problema. O sea, si entendieras la vacuidad, ¿te puedes enojar? Pues no, es imposible que te enojes. ¿Por qué? Porque entiendes que lo que te está haciendo molestar es una imagen mental que tú pusiste ahí y estás forzado a ver porque tú hiciste algo igual.
Pero es que los sentimientos también vienen de semillas. Estás forzado a sentirte como te sientes. ¿Por qué? Porque tú hiciste sentir así a alguien más. Sí, tus emociones también son un resultado de cómo has tratado a los demás. Sin embargo, cuando tienes cuando te sientes triste o deprimido, tú crees que ese sentimiento no tiene nada que ver con cómo has tratado a los demás. De hecho, por ejemplo, mi maestro dice que una de las como características, hablando de las emociones de la gente que tiene depresión, es que están deprimidas, es que están como lupeadas solo pensando en ellos mismos. Entonces, algo que les ayuda muchísimo es que hagan algo, que siembren impresiones mentales ayudando a alguien más. Saliéndonos un poco del tema, uno de los peores enemigos en varios textos que describen en La Rueda de los Cuchillos, que es un texto hermosísimo, es que el peor enemigo que tiene el ser humano es la obsesión de solo pensar en sí mismo. En inglés le llaman self-cherish. Autoadulación, solo estás pensando en ti mismo, incluso aunque estés practicando tu vida espiritual. ¿Qué voy a desayunar? ¿Qué voy a meditar? ¿Qué voy a estudiar? Yo, no sueltas el yo. Entonces, pues si nada más estás pensando en ti, pues imagínate las semillas que vas a sembrar. Es como si tienes frío y nada más te cubres un dedito. Porque todos los demás seres que existen en el universo, o sea, ¿dónde termina ya, como yendo más profundo sobre esa idea, dónde termina Aldo? ¿Aquí? ¿Se acuerdan que hablamos cuando hemos hablado de los límites de la bondad, que hablamos en la clase pasada, hasta dónde llega mi bondad? O sea, como vivo en Providencia, llega mi bondad, solo se extiende 5 cuadras. A ver, ¿le irías a ayudar a alguien al Cerro del 4? ¿O mi bondad solo llega a 5 cuadras? ¿O mi bondad solo llega en Guadalajara? Sí, sí voy al Cerro del 4, pero a Ciudad Guzmán no voy. ¿Hasta dónde llega tu bondad? Y eso está relacionado con hasta dónde termina algo. Y es un delirio creer que algo termina. Sí es cierto que todos los seres que existen en el universo no son así, sino así. ¿Dónde termina algo? Y pues lo más bonito de decirlo, porque sentirlo, pues ya quisiera yo sentirlo, pero pues por lo menos decirlo me acerca a sentirlo, es que algo termina donde acaban los seres que existen. Y voy a amar a Aldo completamente y voy a hacer lo más posible para que Aldo sea feliz. Pero ¿dónde termina Aldo? Sí. Ya. La pregunta es que ¿dónde quedan esas emociones o los sentimientos si los sientes? Y es algo que tú vas creando. O sea, no hay contradicción el que sea mi proyección y el que exista de entrada, porque a veces confunde y creemos que como existe así, pues ya no es real o no es tangible o no existe. Entonces no hay ninguna contradicción que esta mesa sea mi proyección y se oye, es sólida, funciona, puedo poner mi compu y no hay ninguna. De hecho, la escuela alta dice, solamente porque es mi proyección, por eso funciona. Porque si existiera así, ni siquiera pudiera existir. De entrada, o sea, y lo explican en la física cuántica, y lógicamente un objeto percibido sin un sujeto perceptor es imposible que exista.
Entonces no hay contradicción en que yo sienta mis sentimientos y vengan de mis semillas de cómo trato a los demás. No debe de haber una contradicción o un conflicto ahí, incluso con las cosas más inefables, porque vienen de tus semillas, o sea, tus emociones, mis emociones vienen de cómo trato a los demás, sí, son mi proyección, sí, pero existen, sí, lo siento, sí, me hacen llorar, sí, las lágrimas me salen, sí, las lágrimas mojan, sí, y todo es mi proyección, sí, y no hay ninguna contradicción, pero de repente uno de los extremos que hablaba del nihilismo es que crees que como las cosas son tu proyección, son menos reales o carecen de existencia o carecen de validez. Al contrario, solo existen porque son tu proyección. Eso dice la escuela alta. Porque son tu proyección, por eso pueden existir, porque si no fueran tu proyección ni siquiera pudieran existir, ¿no? Las cosas autoexistentes no pudieran existir porque serían igual para todos. Todos vieran bonito al que es bonito y no al que a unos los ven bonito y a otros no los ven bonito. A todos les gustaría el ejemplo que siempre uso, Peso Pluma, ¿no? Todos vieran mala onda al mala onda, pero no es así. Pero tenemos que entrenar la mente a entender que aunque sea mi proyección, no lo desvalida ni lo hace irreal. Al contrario, por eso puede ser real. Por eso puede funcionar. Y eso va desde mis pensamientos, emociones, sentimientos, personas que percibo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí, sí te ayudó? Súper. Muy bien. Y ahora, ¿sí les quedó claro lo de Chiche Drac? Muy bien. Y ahora, pregunta de tarea. Describe la realización que corre al final del sendero de preparación. Entonces, ¿se acuerdan? Sendero de acumulación, de preparación, te estás preparando, estás estudiando, vienen las clases, estás meditando, y justo antes de ese se llama Shula Shu Shakpa. Digan, Shula Shu, perdón, me estoy confundiendo, se llama Chushok, perdón, Chushok. Ajá. Y se llama el máximo Dharma, así se llama. Y mi maestro lo explica también porque él ya describe cómo percibió la vacuidad directamente, por eso también digo que mínimo es un área. Le estás haciendo un té a tu maestro porque él vivió 25 años con su maestro. Michael, le estás preparando un té. Ya llevas meditando muchísimo tiempo, llevas estudiando la vacuidad, has escuchado la pluma miles de veces, estás sirviendo a los demás, no lastimas a nadie, eres buena onda, estás sirviendo a tu maestro, le estás calentando un té y de repente volteas a la estufa del té que le estás viendo. Ese es el ejemplo que él usa, por eso puse esta imagen, Chucho, y ves que esa forma redonda y plateadita que ves ahí como la olla de té, es una imagen mental que sale de la parte de atrás de tu mente y cubre eso. Y en este nivel te das cuenta aquí que es una realización previa a percibir la vacuidad directamente, que es al final del segundo sendero de preparación para entrar al sendero de la visión. ¿Ves que la olla que estás viendo allá afuera es una imagen mental? Y estás viendo, te das cuenta que solo ves indicadores, ¿por qué? Porque realmente no puedes ver la parte de atrás, o sea, ¿pueden ver mi parte de atrás? O sea, están viendo, eso es una comprobación de que estás viendo indicadores y solo lo pegas, ¿no? Como, o sea, ¿dónde está Aldo? O sea, ¿dónde termina? ¿Aldo qué es? Ni siquiera está viendo la parte de atrás y como hemos hecho aquí el análisis, a ver, si me quitan las piernas, de aquí para arriba sigue siendo Aldo. Y unos dicen que sí, ahora la pura cara sigue siendo Aldo. Sí, ahora nada más la pura pelona, así, la pura parte de arriba sigue siendo Aldo o no. O sea, ¿dónde está el límite de Aldo? Y empiezas a ver cómo son imágenes mentales, entonces no puedes ver una olla completa, ves indicadores y ves tu imagen mental, ves indicadores, pero en esta realización que se llama Chuchok, el máximo Dharma, te das cuenta que lo que estás viendo es tu imagen mental. Estás viendo tu imagen mental.
Chiche drag, estás viendo tu imagen mental y lo ves así y te das cuenta que no existe afuera. Y eso sucede justo antes, te sientas a meditar y percibes la vacuidad directamente. ¿Sí? Digan chuchoc. Y ahí está el tibetano. Muy bien. Ahora sí, pregunta de tarea. A ver, luego hay un concepto que mencionan, que se menciona mucho, que es no dualidad. Entonces, no dualidad es una palabra muy peligrosa porque no significa que te fundes con el objeto o que el objeto y tú son uno mismo. Entonces, la pregunta de tarea es, explica los dos significados de la no dualidad de sujeto y objeto en el sendero de la visión cuando percibes la vacuidad directamente. ¿Y qué no es el significado? Entonces, la percepción directa de la vacuidad también le llaman Shula Shu Shakpa. Digan, Shula Shu Shakpa. Y como viene en la imagen, es agua vertida sobre agua. Y por eso viene lo de la no dualidad. Entonces es bien importante describir la no dualidad. Se refiere a objeto y sujeto. Cuando tienes la percepción directamente de la vacuidad, no puedes estar consciente de ti mismo, ¿no? ¿Se acuerdan que hemos hablado aquí de las dos realidades? La realidad engañosa y la realidad suprema. Entonces no puedes ver la realidad engañosa porque estás en la realidad insuperable. ¿Cuál es la realidad engañosa? Que crees que las cosas son así. ¿Y cuál es la realidad insuperable? La ausencia de que las cosas existen así. Entonces cuando estás percibiendo la vacuidad entre la no dualidad del objeto y sujeto, es que no puedes estar consciente de ti mismo y decir, sí, lo logré. Porque estás en otra realidad. Estás en una ausencia. Entonces no puedes estarte percibiendo a ti mismo. Esa es una. Y la segunda, la dualidad de objeto y sujeto en el sentido que tanto el objeto que estás percibiendo como quien lo está percibiendo, ambos tienen vacuidad. Ambos están vacíos, ¿no? Y realmente cuando percibes la vacuidad directamente, percibes la vacuidad de tu mente. O sea, no hay nada de ti que no sea un resultado de cómo has tratado a los demás. Pero percibes ese hecho que es una ausencia. Y que no significa que son la misma cosa, que no existen o que son formas clásicas del nihilismo, ¿no? Un poco como la pregunta que nos hizo Mónica de que entonces los sentimientos no existen. Entonces, cuando empiezas a hablar de estas ideas profundas y de la no dualidad, por eso se clarifica que no es que no existen, ¿verdad? Porque luego la gente puede decir, es que están vacías, es que no existen. Es que hay un vacío, es como negro. No, no es eso. No se refiere a eso. ¿Sí? Muy bien. Siguiente pregunta de tarea. Nombra el estado de mente, el estado mental después de la percepción directa y enumera 4 objetos que entiendes en este estado. Bueno, se llama Quieto Yeshe, digan. Y es una sabiduría subsecuente, ¿no? Es una sabiduría subsecuente a la percepción directa de la vacuidad. Y aquí percibes lo que mal traducido, muchas gentes lo llama como las 4 verdades nobles. No sé si lo han escuchado, las 4 verdades nobles del budismo, pero realmente son las 4 verdades del Arya. Arya. ¿Quién es un Arya? Ajá. También le llaman ser realizado, pero como la traducción era ser realizado, por ahí la tradujeron como ser noble, ya dijeron que eran las 4 verdades nobles, pero no, son las 4 verdades del Arya. Y ya las han escuchado varias veces. La primera es que por primera vez entiendes perfectamente que la vida está llena de problemas, de sufrimiento. O sea, cuando percibes la vacuidad directamente, te caen estos 4 veintes. Y bueno, nada más vamos a ver estos 4 veintes, pero luego estos tienen 16 aspectos, pero es así como lo entiendes perfectamente que tu vida está llena de problemas. ¿Por qué está llena de problemas? Exacto. Que esa es la segunda.
Entonces, esta primera verdad del área se llama la verdad del área del sufrimiento. Número 2, entiendes que el sufrimiento es causado por el entendimiento incorrecto. La verdad del área de la causa del sufrimiento. Esta es la segunda, ¿no? O sea, toda tu vida has hecho mal la matemática, me encanta esa imagen. O sea, hay dos ecuaciones de matemáticas. O existe así, o existe así. Y toda tu vida y todo el dolor que vas a sentir y que has sentido y que sentirás es porque hiciste mal la matemática y crees que las cosas existen así. Podemos poner la que sigue, Gina, porfa. Y esa ya es como vimos, por primera vez entiendes perfectamente esta. Hiciste mal la matemática. Hiciste mal la matemática de cómo funcionan las cosas. O sea, hay dos posibilidades. O todo lo que sucede en mi mundo no tiene nada que ver conmigo y yo no hice nada. El mantra que le encanta decir a los humanos es que yo no hice nada. Yo iba por la calle, yo no hice nada y me asaltaron. Es que yo no hice nada y me robaron. O sea, me clonaron mi tarjeta. Es que yo no hice nada y me gané la lotería, ¿no? También para las cosas chidas. Yo no hice nada y me encontré el amor de mi vida. Yo no hice nada y me siento muy bien. Yo no hice nada y me siento. Entonces, el entendimiento incorrecto es creer que existe algo allá afuera que no es un resultado de cómo tratar a los demás. Y esa es la causa de todo el dolor. ¿Por qué? Porque crees que lo que haces no va a crear tu mundo, no crea tu mundo. Porque crees que puedes hablar sin amor y sin sabiduría, porque crees que puedes pensar sin amor y sin sabiduría, y porque crees que puedes actuar sin amor y sin sabiduría, y no importa. Y no te va a doler. ¿Por qué? Porque sigues creyendo que las cosas son así. O sea, esto es lo más importante. O sea, y entiendes que todos los problemas que va a haber es porque tenías mal la matemática, la ecuación, la verdad de la causa del sufrimiento. La que sigue es, entiendes que es posible acabar con el sufrimiento. ¿Por qué? Pues porque está causado. ¿Y por qué está causado? Pues por esto, por no entender la vacuidad. Y es bien difícil, entender la vacuidad. Yo llevo como 12 años estudiando. O sea, ya me hice tatuajes para acordarme y se me olvida todo el tiempo. Y llego al café y veo que está lleno y veo que alguien está ocupando una silla con su mochila y lo juzgo. Y no entiendo que es un resultado de yo haber sido desconsiderado. Y inmediatamente lo juzgo. Es como un detalle más sutil de cómo funcionas antivacuidad todo el tiempo. Y esta 3, pues obviamente si entendieras la vacuidad, si te pones a practicar, si te pones a estudiar, si te pones a meditar, si te pones a servir a los demás, si eres buena onda y percibes la vacuidad directamente, vas a acabar con el sufrimiento, sí. Pero necesitamos, el budismo te dice, necesitas más que una percepción intelectual. Necesitas más que escuchar la pluma y que lo entiendas y digas, ay, sí, viene de mí, me acordé de la pluma y todo. ¿Por qué? Pues porque cuando salgas al tráfico y te piten, te vas a enojar. Porque cuando vayas al café y está lleno, vas a juzgar. Porque cuando te clonen tu tarjeta, te vas a volver loco. Porque cuando... Y así podemos seguir todo el tiempo, ¿no? Entonces, esta es la verdad del área de la cesación. Porque, ¿qué cesa? O sea, no, cesa tu creencia de que existen las cosas así. El sufrimiento cesa en nirvana, ¿se acuerdan? Nirvana, la definición de nirvana es la cesación de aflicciones mentales. Pero, ¿qué te va a llevar a nirvana? ¿Qué te va a llevar a que nunca más tengas malos florecimientos, que percibas la vacuidad directamente? ¿No? La que sigue. Y la cuarta, ¿entiendes cómo puedes salir del sufrimiento con la percepción directa de la vacuidad? Y hay un camino, ¿no? Y es la verdad del área del camino. O sea, hay un camino.
Hay un camino espiritual, hay una práctica para que lo logres. Y entiendes que con esta percepción directa de la vacuidad puedes salir del sufrimiento y puedes recorrer este camino. Pero pues, si no meditas, no lo crees tanto, ¿o sí? Esa es la paradoja, que parece que entendemos las ideas, pero luego es bien difícil llevarlas a cabo. Es bien difícil que en estos tiempos que tengas una práctica espiritual seria, auténtica y poderosa. Y digo, todos aquí la tienen, pero es bien difícil. Son como diamantes, joyas. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de la gente está inmersa en Instagram, perdida en Instagram y en Netflix y viendo fútbol americano, el Super Bowl. Digo, no que esté mal, pero y en ser más rico y comer más rico y ya. Entonces, la verdad, pues ustedes que están practicando, porque la práctica pues tiene subidas y bajadas y a veces estamos bien, a veces estamos mal, pero por eso se llama práctica. Si no estuviéramos practicando, pues para que ni siquiera estuviéramos aquí, ¿para qué estudiamos y para qué meditamos y para qué hablamos de esto? ¿No? Bueno, siguiente pregunta de tarea. Menciona por lo menos 2 ejemplos de los 4 objetos mencionados anteriormente. Entonces, estos son como de los 20 que te caen de estas, ¿no? Los 20 que te caen, lo que les hablaba de los 16 aspectos, los 20 que te van cayendo cuando percibes estas 4 verdades del área. ¿Ves la impermanencia? Debes de escoger, la pregunta de tarea es que pongas 2 ejemplos de los 4 objetos mencionados. Aquí te vienen mucho más. Vamos a leerlos todos. ¿Ves la impermanencia? Tu impermanencia. O sea, de que dices, no, pues en cualquier momento, catabum. Puedes leer la mente por un día. O sea, tienes un estado de mente tan sutil que puedes leer la mente de los demás por un día y ver sus aflicciones. O sea, dice que cuando acabas de percibir la vacuidad directamente así, de que ves gente y es así como, imagínense que tuvieras una pantalla y se estuviera viendo como una película de lo que estás pensando. Qué miedo, ¿no? Bueno, si no tienes una mente entrenada, sería como una película de terror. Bueno, 2, comprendes que nunca has tenido una percepción correcta. Nunca en tu vida, hasta que percibes la vacuidad directamente, has tenido una percepción correcta. ¿Por qué? Porque todo lo has visto infectado con esta visión. Ves que siempre has sido egoísta y ves que incluso todo lo que has hecho, tu práctica espiritual, tu meditación, tus estudios de la vacuidad, todo está infectado de este interés propio. Esos son los 20 que te caen. Luego, comprendes que la vacuidad que percibiste es uno de los cuerpos del Buda, porque uno de los cuerpos del Buda es la vacuidad. ¿Se acuerdan? Y nosotros tenemos la naturaleza búdica. ¿Cuál es la naturaleza búdica de nosotros? La vacuidad. ¿Cuál es uno de los cuerpos del Buda? La vacuidad. El hecho de que el Buda y yo estamos ausentes o vacíos de ser un resultado, de no ser un resultado de cómo hemos tratado a los demás. ¿Sí? Entonces, cuando percibes la vacuidad directamente es como tocar el mundo del diamante, ves como si lo estuvieras viendo directamente a los ojos al Buda. Ves uno de sus cuerpos, porque uno de sus cuerpos es la vacuidad. Y nosotros también, nuestra naturaleza búdica es nuestra vacuidad. No que tenemos un budita y va a crecer, no. Simplemente el hecho de que tengo el potencial de ser un Buda. ¿Por qué? Porque no hay nada de mí que no sea un resultado de cómo he tratado a los demás. Y si me pongo a tratar bien a los demás y a meditar y a servir a los demás, puedo sembrar semillas para percibirme a mí mismo como un Buda. Pregunta. No necesariamente. Aunque es un buen debate, porque luego dicen, ¿cómo vas a poder percibir la vacuidad directamente si no tienes amor por los demás? Es un buen debate, pero hay una escuela donde no es el camino del Bodhisattva, que es Hinayana, donde puedes alcanzar nirvana,
pero no tienes bodhicitta. Pero es un buen debate. Porque de hecho en el Hinayana, que es como el vehículo inferior, tu tope máximo, que le llaman iluminación, es nirvana. Y en el Mahayana, tu tope máximo es la budeidad y necesitas bodhicitta. Entonces, supuestamente los que estudian y practican el vehículo inferior Hinayana y alcanzan a nirvana, luego ahí llega Buda y les dice, ¿qué onda? Te faltó, no te confundas. Pero luego es un buen debate porque ¿cómo puedes alcanzar un estado tan elevado de realización si no tienes este sentimiento de bodhicitta, de querer iluminarte para ayudar a todos los seres, este sentido de bondad? Porque se supone que en Hinayana solo piensas en ti y dices, ok, yo ya voy a salir del sufrimiento, me pongo las pilas, hago todo y ya lo logras. Y en Mahayana, que es nuestro linaje, dices, o sea, lo voy a hacer para ayudar a todos los seres que existen en el universo. Pero en teoría sí se puede que seas un Arya o incluso un Arhat sin bodhicitta. Sí, sí. Luego, comprendes que sabes en cuántas vidas te vas a iluminar. Sabes que no serás llamado por tu nombre. Esto tiene que ver con las imágenes mentales, ¿no? También. Y entiendes que todas las representaciones que has visto y los tankas de Budas y ángeles, o sea, es porque alguien lo vio y lo pintó así. Esos son como los 20 que te caen. Y luego, por último, comprendes que lo que viste es 100% real. No es una alucinación, no es que tuviste ahí un viaje, o sea, sabes que es 100% verdadero y auténtico. Luego, si estás en el camino Mahayana, tienes una sensación física de bodhicitta, tienes un amor por todos los seres, como ya lo hemos platicado. Geshe Michael dice que en, en unos minutos ves el rostro de todos los seres que existen en todos los universos y te derrites de amor por ellos, como te derrites de amor por tus hijos, si eres una madre. Por todos los seres que existen en el universo y ves todos los seres. Dice la analogía como esas maquinitas de casino de que cerecita, cerecita, coronita, wing, 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 así empiezas a ver el rostro de todos los seres. Y te derrites de amor por ellos. Y sabes que los vas a ayudar. Y lo que les platicaba hace un rato, pero aquí te sucede mucho más profundo, pierdes el interés por los objetos mundanos por un tiempo. O sea, incluso hasta por la comida y así como te dices. Todo lo ves así como. Y luego ves que los milagros son posibles, obvio, pues si ya entendiste y no te queda la menor duda de que todo es un resultado de tus semillas, de cómo tratas a los demás, entonces no hay límites, entonces los milagros son posibles, pues claro. Incluso los milagros de, como en los tiempos antes de los alquimistas, por ejemplo, Arya Nagarjuna transformaba el hierro en oro para mantener el monasterio. ¿Por qué? Porque si entiendes bien que todo viene de semillas, pues lo puedes hacer. ¿No? Y te das cuenta que las escrituras son correctas, entiendes el significado del diamante y la necesidad de postrarte. Dice aquí Geshe Michael que cuando ves un ser así, sientes que si vieras a Jesús, sintieras la necesidad de que te avientes al piso y no te levantas hasta que Él te diga. Del grado de realización y de sagrado y de la hermosura de cómo ha trabajado su corazón y el amor que tiene por todos los seres, incluidos tú, te aventarías al piso y te postrarías hasta que te diga, bueno, levántate. O sea, tuvieras ese grado de respeto y veneración por este tipo de seres. ¿Por qué? Porque lo percibiste. Bueno, y luego, siguiente pregunta, hablan de la ilusión, ¿no? Que después de salir de la percepción directa, ¿qué significa la ilusión? ¿Qué significa la ilusión en la segunda parte del sendero de la visión? Porque percibes la vacuidad directamente, sales, pero vuelves sigues viendo las cosas así. Porque ahorita vemos las cosas así, ¿no? O sea, ustedes me están viendo a mí como si yo viniera de mi propio lado y yo los veo a ustedes como si vinieran de su propio lado. O sea, Isa y Rafa bajaron y llegaron así, o sea, no tiene nada que ver conmigo. Y ustedes creen que lo que yo estoy diciendo
que lo que están viendo, que lo que están escuchando, yo lo estoy diciendo y no tiene nada que ver con ustedes. Bueno, después de percibir la vacuidad directamente, que ya viste que eso es imposible, viste esa ausencia, ¡pum!, lo vuelves a ver así, pero ya no te la crees, ya dices, no, es como una ilusión, como un reflejo. O sea, lo ves así, pero dices, no, ya vi que no es así. Estoy viendo mal, reconozco, pero ya no me la creo que es así. Ese es un sentido de la ilusión. Ese es el sentido de la ilusión. O sea, las cosas son como una ilusión. ¿Por qué? Porque aparentan ser así. Es como lo que ves en el espejo. ¿Crees que en el espejo, como hoy estaba en el gimnasio y se veía como el espejo, se veía como en un vidrio, se veían las nubes y se veía así y veías y pensabas que el ave estaba aquí, pero era el reflejo del cielo, ¿no? Igual. O sea, crees que las cosas, crees que si ves un reflejo, crees que está ahí, pero pues no es un reflejo, no está ahí. De la misma manera, ves, sigues viendo las cosas así, pero ya no te las crees. Y la ilusión, otra vez enfatizando, no significa que las cosas no existen o que nada importa. Y especialmente en el sentido de lastimar a otros. Porque luego si te vas muy profundo en la vacuidad, muy deep, dices, no, es que las cosas, no, es que está vacío, no lo lastimé porque no existe, nada importa. A nadie lastimé, es que están vacíos, no existen. O sea, enfatiza que esa no es la ilusión. ¿Sí? Y obviamente durante la percepción directamente, durante la percepción directa, dejas de ver las cosas autoexistentes porque lo estás percibiendo directamente, pero cuando sales de la meditación, vuelves a ver las cosas así, pero ya no te la crees porque dices, no, ya lo vi. Y como ya no te la crees, pues ya es muy difícil que siembres malas semillas. Y yo he escuchado que por ahí un área tiene malos días, pero ya casi siembra puras buenas semillas. Y ya casi nunca se enoja y por ahí tiene un mal día. ¿Por qué? Porque ya lo viste. Entonces ya cuando te están gritando en el tráfico dices, ¿qué? Y te entrenas tanto en el sendero de habituación que llegas a nirvana, que ya te gritan y te mientan y ya estás así. Porque sabes que es una imagen mental que tú pusiste ahí por tratar así a los demás. Claro, de hecho nirvana es la cesación de aflicciones mentales. Nunca más puedes tener una aflicción mental, porque después de la percepción directa de la vacuidad entrenaste tanto tu mente y te habituaste a eso que ya. Claro, claro, sí, sí. Y ese es un buen debate, ¿no? Es como, o sea, ya no te gritan o te gritan y no te importa. Que viniera haciendo lo mismo, pues porque si te gritan, tú estás así. Entonces ya, ahorita lo que concibes grito, o sea, es un debate más sutil que no vamos a llegar ahí. Siguiente pregunta de tarea. Hay dos funciones mentales que se detienen para siempre debido a la primera percepción directa de la vacuidad en el sendero de visión. Una es la creencia intelectual de que las cosas vienen así. Ya nunca más lo crees, que ya hablamos de eso. Y otra es que nunca más vuelves a dudar de las enseñanzas. Ya lo viste directamente y crees que son verdad y que te van a llevar a salir, te van a llevar a que salgas de todos tus problemas y alcanzar la budeidad. Nunca más dudas. ¿Por qué? Porque lo viste directamente. Y ya nunca te la crees que las cosas son así. Ya nunca dices, es que yo no hice nada. Yo no hice nada. Y por último, pregunta de tarea. Describe la función de la percepción directa de la vacuidad en el siguiente sendero, que es el sendero de la habituación. Entonces, como lo veníamos platicando, durante el sendero de la habituación, te acostumbras a lo que percibiste, utilizas tu nuevo entendimiento de la vacuidad para eliminar todas tus aflicciones mentales. Así como las semillas, o sea, lo último que eliminas antes de alcanzar nirvana es las semillas sutiles para ver las cosas así. Porque, o sea, ahorita estás forzado a ver las cosas así. Estamos, ¿no? O bueno, yo estoy, ustedes no sé, a lo mejor ustedes ya son budas aquí haciéndome el paro, porque yo repita todo como periquito y realmente lo entienda y lo cambie. Pero pues yo veo las cosas así, estoy forzado a ver las cosas así. Por eso tienes que estudiar,
Por eso tienes que meditar, porque si no, caes en la trampa todo el tiempo. Y de las cosas buenas y malas, ¿eh? Caes en la trampa todo el tiempo. Y crees que estás experimentando algo que no tiene nada que ver con tu bondad o con tu falta de bondad. Y por ende no vas a ser más bondadoso porque crees que no hay ninguna relación. Y ya si lo llevas más profundo, ¿qué te enseña la vacuidad? Que la base de todo lo que existe en el mundo es qué tan bondadoso eres, la bondad. Y eso es una idea hermosísima. Por eso el Dalai Lama dice, mi religión es la bondad. Porque no hay nada en el mundo que no sea un resultado de cómo he tratado a los demás, porque no hay nada en el mundo que no sea un resultado de mi bondad o de mi falta de bondad. Por eso mi religión es la bondad. O sea, entre más entiendes la vacuidad, más buena onda eres. Y ahí terminamos. No sé si tengan, bueno, la meditación que deben de hacer, la tarea de meditación es que 15 minutos al día hagan una contemplación de cómo piensas en las cosas usando cualidades y características. O sea, que empieces a reflexionar de las cosas que ves y cómo ves formas y colores y luego dices, ay, Lamborghini o, no sé, Chevrolet y cómo esas formas, esos indicadores y esas etiquetas que pones realmente son arquetipos que tienes en tu mente. Son imágenes mentales. Esas son las... Ves formas y colores y dices, ay, buena onda. Buena onda. Mala onda. ¿Sí? Sí. Y no sé, ahí en Zoomlandia, no sé si sigan despiertos o sigan vivos o ya se aburrieron o les duele la cabeza Aquí seguimos, Aldo. o ya se murieron. No sé. No, es una clase bien complicada, entonces, pues gracias por Muchas escuchar, gracias, buena maravilla. gracias por dejarme sembrar las semillas. Y no sé si tengan alguna pregunta en Zoomlandia o aquí los presentes. ¿Alguna pregunta, duda, debate? Ah, pues lo podemos, el micrófono, se me olvidó el micrófono, por cierto, Carla, pero normalmente pongo el micrófono, y se oye más claro, pero ahora se me olvidó. Una disculpa. Espero que se haya escuchado bien. Parece que lo que comenta aquí la gente no se escucha tan bien, ¿verdad? ¿Podrías explicar la parte de la mente se vuelve como mezclar agua con agua? Iribor, pregunta Iribor. Así se denomina en tibetano Shula Shu Shakpa, agua vertida en agua, pero principalmente habla acerca de la no dualidad, como lo vimos, Iribor, la no dualidad entre objeto y sujeto, en que no puedes estar, como lo vimos los dos significados, no puedes estar consciente de ti mismo, pero sobre todo en el sentido de que tanto el objeto como el sujeto, ambos están vacíos de autoexistencia. Entonces es como vertir agua en agua, pero no significa que son la misma cosa o que no existen o que se funden, ¿no? Básicamente es ese significado. Que en todas las ideas podemos profundizar más también. Y no sé si tengan alguna otra pregunta, comentario, duda. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, Gina, como siempre. Y gracias a todos. Que pasen muy bonita noche. Y nos vemos en la siguiente clase, siguiente martes. Gracias, Gina. Gracias a Isa y Rafa siempre en ese lugar. Y gracias a todos. Bonita noche.
Gracias a ustedes.